A finales de la Segunda Guerra Mundial, el USS Salmon no tenía ni siquiera una década de antigüedad, pero ya era casi una nave de segunda línea. Había sido puesta en grada en 1936 como la nave líder de su clase, la cual, junto con la clase Sargo que le siguió, normalmente compiten por el puesto de los primeros submarinos de flota verdaderos de la Marina de los Estados Unidos. No estaba completamente libre de problemas, ya que tenía motores extremadamente poco confiables que se instalaron en la mitad de la clase y que generaban mucho ruido incluso cuando realmente funcionaban. También estaba técnicamente algo más ligeramente armada que los submarinos de flota posteriores, con 4 tubos lanzatorpedos al frente y 4 atrás, en lugar de 6 y 4, como se encontraría en un Gato. Aún así, a pesar de esto, había sido desplegada en Filipinas y se encontraba en esa zona cuando Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Por lo tanto, entró en combate casi desde el principio, atacando un par de destructores japoneses a las pocas semanas de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus primeras 3 patrullas de guerra reflejaron en cierta medida la mala fortuna de los aliados en el Pacífico Occidental, ya que la primera comenzó desde Filipinas, la segunda desde las Indias Orientales neerlandesas y la tercera desde Australia, ya que su unidad y su barco depósito fueron obligados a desplazarse cada vez más al sur por el avance japonés. Sujeta a la naturaleza temperamental de los primeros torpedos Mark 14 de la guerra, al igual que cualquier otro submarino, aún así logró abrir su marcador con una baja bastante notable. El 3 de mayo de 1942 logró impactar y hundir el acorazado Dreadnought Asahi, un veterano de la batalla de Tsushima que para ese momento servía como buque de reparación y depósito. 2 torpedos que en realidad funcionaron por una vez y la casi total falta de defensas antitorpedo del Dreadnought fueron suficientes para sellar el destino del buque de superficie. A finales de 1942, Salmon había sobrevivido a 5 patrullas de guerra y fue llamado de regreso a Mare Island, California, para una revisión exhaustiva que incluyó motores nuevos y más confiables, radar y algunos cañones Oerlikon de 20 mm. Para mediados de la primavera de 1943, ella ya estaba de vuelta en acción, ahora con base en Pearl Harbor, y durante aproximadamente un año realizó más patrullas de guerra. Para cuando regresó de la patrulla número 9, se le había acreditado oficialmente el hundimiento de 4 barcos y varios más dañados, la mayoría de estos últimos debido a los problemas continuos con el Mark 14, pero para esta etapa ya había en servicio una cantidad considerable de submarinos de flota más nuevos y capaces. Las clases Sargo y Tambor habían sucedido a los Salmon antes de que la clase definitiva de submarinos de la Marina de los Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, los Gato, comenzara a producirse en masa. Un gran número de los sucesores de los Gato, los Balao, estaban entrando en servicio e incluso los sucesores de los Balao, los Tench, ya estaban bien avanzados en su construcción. Y así, aunque todavía era útil, el Salmon fue desviado temporalmente de su servicio regular en el frente para realizar trabajos de fotorreconocimiento, observando una amplia variedad de islas controladas por los japoneses, reuniendo mucha información útil para los próximos asaltos anfibios y aéreos. A su regreso, fue enviada de nuevo a Mare Island para otra revisión general. En esta ocasión, recibió una torre de mando completamente nueva hecha de acero STS, nuevos periscopios, algo de blindaje básico para el puente y nuevas escotillas más resistentes, entre otras cosas. Esto mejoró enormemente sus capacidades. Así que volvió a salir al mar a principios de septiembre de 1944 en compañía del USS Silversides y a medio camino hacia Pearl Harbor se unió al USS Trigger. Los 3 submarinos comenzaron una serie de ejercicios de entrenamiento conjuntos en el mar. Ya que la Marina de los Estados Unidos ahora tenía suficientes submarinos y había reducido el área de control japonés sobre el Pacífico lo suficiente como para que ahora contemplaran el uso de pequeñas manadas de lobos en vez de patrullas de submarinos individuales. Al menos en áreas donde pensaban que podría haber bastantes objetivos. Hubo algunos problemas mecánicos en el camino, pero estos se solucionaron pronto una vez que Salmon llegó a Pearl Harbor. Luego partió en su 11ª patrulla de guerra el 24 de septiembre de 1944 acompañada por Silversides y Trigger, formando, como se dijo, una mini manada de lobos. Llegaron a Saipan y reabastecieron suministros del buque nodriza de submarinos Fulton y en la tarde del día 4 Salmon y Silversides salieron al mar. Trigger saldría por separado, y durante los primeros días la navegación fue buena, pero luego los fuertes oleajes del oeste los golpearon tan fuerte que los 2 submarinos tuvieron que reducir su velocidad de avance a entre 1 y 3 nudos.
simplemente para conservar combustible, mientras la tripulación disfrutaba ser sacudida por las olas. Finalmente, aproximadamente una semana después de salir de Saipan, llegaron a su zona de operaciones cerca de las islas Ryukyu. Pero durante varios días todo lo que vieron fue una gran variedad de aviones japoneses y algún que otro vuelo de aviones de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar el día 16. Se detectó algo de interferencia en el radar, y cuando salió el sol esa mañana, se avistó una embarcación patruller a solo 2000 yardas de distancia. La embarcación patrullera debió haber visto un periscopio o detectado una transmisión de radar, ya que pronto se alejó del submarino y comenzó a acelerar. El Salmon comenzó a sumergirse y fue lo mejor, porque otra embarcación patrullera apareció aún más cerca, acercándose directamente al submarino. Parecía que la primera embarcación patrullera estaba actuando potencialmente como señuelo para atraer su atención. El Salmon descendió a 150 pies bajo la superficie cuando una explosión resonó en la superficie del mar, pero la tripulación nunca vio exactamente qué fue esa explosión. En cualquier caso, la embarcación patrullera parecía haberse rendido después de un rato y el Salmon salió a la superficie y se dirigió a intercambiar información y rollos de películas con el Trigger. Uno de los oficiales del barco cayó gravemente enfermo y recibieron la orden de dirigirse al suroeste para encontrarse con el USS Barbel, que iba de regreso a casa, y transferir al oficial a dicho submarino antes de reanudar su patrulla. Hacia finales del mes, la batalla del Golfo de Leyte estaba en pleno apogeo y el Salmon, el Silversides y el Trigger recibieron la orden de desplegarse en una línea de patrulla para interceptar a posibles sobrevivientes japoneses en retirada. El Trigger informó brevemente haber avistado un par de barcos grandes, pero eso fue todo lo que la línea de patrulla obtuvo por sus esfuerzos. Los buques japoneses que aún flotaban después del desastre, evidentemente no cruzaron esta línea de patrulla en particular. Y luego, el 30 de octubre, alrededor de las 4 de la mañana, el radar del Salmon detectó un objetivo muy valioso, un petrolero enemigo ya por entonces poco común, con 4 escoltas avanzando aproximadamente hacia el este. El petrolero, muy consciente de su estatus como objetivo valioso, zigzagueaba aleatoriamente y también cambiaba su velocidad. El Salmon intentó colocarse en una posición desde la cual lanzar sus torpedos, pero las maniobras evasivas aleatorias del petrolero fueron lo suficientemente impredecibles como para mantenerlo a salvo del acercamiento sumergido. Así que el Salmon se arriesgó y salió a la superficie, usando su radar para vigilar al objetivo a través de varios chubascos, ya que esto era un esfuerzo por conseguir una mejor posición de disparo, pues el submarino era más del doble de rápido en la superficie que bajo el agua. Mientras hacía esto, también transmitía actualizaciones regulares a sus compatriotas, y esto dio resultados, ya que el Trigger llegó desde un ángulo no detectado y logró impactar al petrolero con un torpedo, dejándolo girando en círculos y reduciendo la velocidad. El Salmon entonces presenció en primera fila mientras los 4 escoltas saturaban el área con cargas de profundidad, pero el Trigger había logrado el equivalente submarino de un ataque relámpago y ya se alejaba alegremente del peligro. Sin embargo, la persecución había durado todo el día y ya se acercaba la tarde. Comenzó a salir la luna llena y de inmediato se hizo evidente que esto podría resaltar al submarino para los escoltas. Por lo tanto, el Salmon hizo un disparo a larga distancia con sus 4 tubos delanteros usando torpedos eléctricos Mark 18, pero 3 de los 4 decidieron hacer cosplay de delfines, o quizás más precisamente, de marsopas, y empezaron a saltar fuera del agua. Si fue la luna o los torpedos saltarines, lo que delató al Salmon sigue siendo desconocido, pero 2 de los 3 barcos escolta del lado enfrentado del petrolero pronto se dirigieron hacia el submarino a toda velocidad. El Salmon estaba en medio de una maniobra para girar y lanzar una segunda andanada desde los tubos traseros si era necesario, pero aún así, un par de los Mark 18 de alguna manera lograron llegar al objetivo, aunque una vez que se disiparon las explosiones, el petrolero seguía tercamente a flote. Pero para este momento, el Salmon tenía cosas más importantes de las que preocuparse, y a las 20:12 se dio la orden de sumergirse, marcha avante y timón completamente a la izquierda. Apenas estaban pasando los 310 pies de profundidad cuando se escuchó una serie de pequeñas explosiones, seguidas casi de inmediato por 4 explosiones mucho más fuertes, ya que las cargas de profundidad comenzaron a estallar a su alrededor. Según el informe oficial, se lanzaron un total de unas 30 cargas de profundidad cada uno de los 4 patrones separados, consistía de 6 a 8 cargas.
El primer y segundo patrón se recibieron casi simultáneamente y una o más de estas cargas detonaron muy cerca de los cuartos de máquinas, causando el colapso e inundación de las tuberías de inducción de aire del motor y posiblemente parte o toda la deformación del casco de presión entre las cubiertas de los tanques sobre los cuartos de máquinas. Los dos últimos patrones siguieron poco tiempo después, pero no estuvieron lo suficientemente cerca como para tener efectos graves, aunque el submarino fue sacudido considerablemente. Todas las aproximadamente 30 cargas de profundidad detonaron en la parte trasera hasta donde se pudo determinar en el Salmon. El oficial al mando informó que ocurrieron vibraciones flexorales severas en toda la nave durante las detonaciones cercanas, afirmando que la torre de mando vibraba de arriba abajo tan violentamente que pensé que la nave se iba a desarmar por completo. Recuerdo que doblé las rodillas para amortiguar el impacto. El daño al barco fue severo y generalizado. El equipo suelto y muchos accesorios pequeños que no estaban bien asegurados fueron lanzados durante las detonaciones cercanas y representaron un peligro considerable de proyectiles para el personal en algunas áreas. Fin de la cita del informe oficial. Sin embargo, el peor efecto se sintió cuando el submarino de repente comenzó a descender como un elevador con los cables cortados. No solo hubo una pérdida de flotabilidad debido al colapso e inundación de la tubería externa de inducción de aire del motor principal, sino que 3 de los troncos laterales de acceso de cubierta habían sufrido roturas y se reportaron numerosas pequeñas filtraciones a lo largo del casco del barco, generalmente donde los accesorios y montajes atravesaban el casco. Todo esto añadió agua y, por lo tanto, peso al submarino, dejándolo con una flotabilidad muy negativa. Menos obvio, en ese momento, fue el tanque de combustible número 7, que se había roto, dejando que miles de galones de combustible se escaparan, y la leve flotabilidad del aceite fue reemplazada por aún más agua de mar. Y para colmo, el casco de presión había sido abollado hacia adentro en varias áreas, pero esto incluía particularmente una sección de la sala de máquinas trasera adyacente a los controles manuales de los planos de inmersión de popa. Esta abolladura golpeó y trabó el control manual de los planos de inmersión en la posición de inmersión máxima. El eje de control motorizado de los planos de inmersión traseros también fue roto por las explosiones, dejándolos aparentemente atascados de forma permanente en la posición de picado pronunciado. Todo esto, además de que, por supuesto, las ondas de choque de todas las cargas de profundidad venían desde arriba y alrededor de ellos en lugar de desde abajo, significaba que el submarino estaba descendiendo bastante rápido de popa primero. Esto no solo era malo en general, sino que la profundidad de prueba para la clase Salmón era en realidad de solo 250 pies. Ya habían estado 60 pies por debajo de eso cuando comenzó el bombardeo con cargas de profundidad. Y la profundidad de colapso, basada en el estándar de la Marina de los Estados Unidos, de que la profundidad de prueba es aproximadamente 2/3 de la profundidad de colapso, sería de alrededor de 375 pies, lo que significa que solo tenían unos 65 pies de margen de profundidad cuando empezaron a descender. Y para cuando alguien pudo mirar el medidor de profundidad, la popa ya había pasado ese punto con bastante entusiasmo. La tripulación también tuvo que intentar resolver todos estos problemas en la oscuridad, ya que los disyuntores empezaron a saltar, algunos por cortocircuitos y otros por sobrecarga al redirigirse la energía. Pronto no solo los hombres tenían que estar reiniciando varios disyuntores sin parar, pero cuando se apagaron las luces principales, se descubrió que varias bombillas del sistema de luces de emergencia se habían roto por las cargas de profundidad. Y así que solo había zonas dispersas del submarino con algo de luz. Los diferentes sistemas de aire también empezaron a tener fugas, y el sistema hidráulico se trabó por completo, dejando a otro grupo de marineros la tarea de intentar cambiar los controles de dirección a modo manual. El agua seguía subiendo por las fugas prácticamente en todas partes, pero especialmente a través de las válvulas rotas del tanque de combustible reventado, vidrios rotos y varios otros restos estaban obstruyendo las bombas de achique y la caída solo se aceleraba. Las fugas en la torre de mando significaban que la tripulación de mando también estaba sometida a una ducha continua de agua mientras intentaban recuperar el control de la situación. Dicho todo esto, la tripulación reaccionó bastante rápido con lo que aún tenían operativo. Al notar que estaban con la proa hacia arriba, se ordenó poner los motores a velocidad de emergencia avante. Los planos de inmersión de proa que aún funcionaban se pusieron a 20 grados hacia arriba y se purgaron los tanques auxiliares. Esto estabilizó un poco la situación, dejando al submarino con la proa apuntando hacia arriba en un ángulo bastante pronunciado, mientras el indicador de profundidad mostraba que la popa estaba a unos 400 pies bajo la superficie.
Poco a poco, el Salmon empezó a ascender. Todavía tenía flotabilidad negativa, pero con el sistema de propulsión trabajando al límite, apenas bastaba para compensarlo. Los indicadores de profundidad mostraban que el submarino iba recuperando altura hasta que llegaron a unos 300 pies de profundidad, pero cuando se ordenó bajar los planos de proa para nivelar el barco y se redujo la velocidad a avante normal, el problema de seguir teniendo una flotabilidad cada vez más negativa se hizo evidente de inmediato, ya que, sin el considerable empuje hacia arriba del sistema de propulsión, el submarino comenzó a hundirse rápidamente una vez más. Se ordenó ahora purgar el tanque de seguridad, se ordenó subir de nuevo los planos de proa y se volvió a marcar la velocidad de emergencia. Pero al nivelar el submarino y haber tomado más agua por las diversas filtraciones, todo esto solo significaba que ahora estaban cayendo un poco hacia adelante, además de hacia abajo. El submarino se sumergió aún más profundo, alcanzando unos preocupantes 500 pies más de 100 pies, por debajo de lo que teóricamente debería haber estado, cuando teóricamente debería haber implosionado antes del peso adicional de la inundación. La popa hizo que la proa quedara lo suficientemente alta, una vez más, para que los motores proporcionaran fuerza tanto hacia arriba como hacia adelante. Y el submarino comenzó a elevarse lentamente una vez más. Consciente de que aún no habían pasado ni 10 minutos desde que ocurrió el primer ataque con cargas de profundidad y que los escoltas seguramente todavía estarían en la zona, el Salmon fue llevado cuidadosamente hasta los 150 pies antes de intentar nivelarse nuevamente. Sin embargo, esto tuvo resultados similares y previsibles al último intento, solo que algo peor, ya que la entrada continua de agua significaba que el submarino ahora era aún más pesado y pronto volvieron a descender, solo que ahora aún más rápido. Se intentaron las mismas contramedidas, pero esta vez antes de que lograran estabilizar su descenso. El indicador de profundidad de la sala de control marcaba 578 pies, unos 200 pies por debajo de la profundidad teórica de colapso. Y el casco gemía por el esfuerzo de no pasar de una forma aproximadamente cilíndrica a un rectángulo bastante aplanado. Y ese era el indicador de profundidad de la sala de control. ¿Quién sabía a qué profundidad estaba la popa? Mientras el submarino flotaba en el vacío del océano, se dieron cuenta de que realmente solo les quedaban unos minutos, a menos que tomaran una acción bastante radical. Las baterías ya estaban casi completamente agotadas por el consumo constante de energía a velocidad de emergencia, el submarino se volvía más pesado cada segundo y, de todos modos, el agua ya estaba llegando al nivel de las carcasas de los motores. Y entonces alguien señaló oportunamente que incluso con exprimiendo las últimas reservas de la batería, el medidor de profundidad seguía mostrando un aumento gradual en la profundidad. Estaba claro que intentar permanecer bajo la superficie simplemente no era viable. Salmón no sobreviviría a otra inmersión, así que decidieron que era mejor arriesgarse a un combate artillero en superficie. Así que se ordenó soplar todos los tanques de lastre restantes y la tripulación se preparó para un combate en superficie mientras el submarino emergía una vez más de las profundidades. Resultó que, en este punto, que los planos de inmersión de popa estuvieran atascados en posición de inmersión total, en realidad estaba ayudando, por extraño que parezca. Esto se debe a que, en un submarino con planos de inmersión delanteros y traseros, si quieres sumergirte rápidamente, necesitas que el submarino esté inclinado hacia abajo para que las hélices puedan ayudar, lo contrario exacto de lo que Salmon había estado usando para intentar mantenerse a flote. Así que, los planos de inmersión traseros estaban apuntando hacia arriba, ya que esto haría que la popa se elevara en relación con la proa, permitiendo que la proa pudiera sumergirse. Por supuesto, si realmente estuvieras intentando sumergirte, los planos de proa también estarían empujando la proa hacia abajo. Lo que esto significaba para Salmón en ese momento era que la popa de Salmón se había vuelto tan pesada que estaba arrastrando el resto del submarino hacia abajo con ella. Mientras tuviera impulso hacia adelante, los planos de inmersión de popa en realidad estaban intentando constantemente hacer que la popa subiera, dando solo un poco de sustentación. Lo que podría haberla mantenido lo suficientemente alta como para evitar esos últimos pocos pies. Eso seguramente habría provocado una implosión. Dicho esto, la parte trasera del casco de presión estaba tan deformada que podrías pensar que el Salmon hubiera chocado brutalmente y luego lo hubieran golpeado con muchos martillos grandes, ya que la presión estuvo tan cerca de romper el casco que se produjeron hendiduras permanentes a ambos lados de casi todos los marcos, lo que resultó en una forma bastante ondulada para un casco de presión que debería haber sido perfectamente cilíndrico. A las 20:30 horas, apenas 17 minutos después de la primera inmersión, el Salmón salió a la superficie, no como un corcho, sino más bien como un adolescente rebelde siendo sacado a la fuerza de la cama. Decir que estaba a flote ya era mucho decir.
El submarino estaba escorado de manera tambaleante unos 15 grados a estribor, las cubiertas estaban prácticamente inundadas en lugar de estar bien por encima del agua y quedaba exactamente una pequeña carga en uno de los bancos de botellas de aire. Todas las demás se habían gastado o tenían fugas. Y todos los compresores de aire se habían inundado y se habían quemado, así que rellenar esas botellas de aire no iba a suceder pronto. También había un sistema de aire de baja presión para complementar el sistema de aire de alta presión quemado, y aunque no podía rellenar todas las botellas de aire rápidamente, al menos en teoría podía usarse para corregir la escora. Eso es, si la bomba de baja presión no estuviera también llena de agua y el sistema eléctrico que la controlaba no se hubiera quemado. Mientras la tripulación contemplaba la posibilidad de tener que pelear en un submarino tambaleante, apenas a flote y escorado, también se dieron cuenta de que, hasta que realmente salieran y miraran alrededor, no tenían idea de si las escotillas siquiera abrirían, o si se habían doblado y deformado hacia adentro, si los motores diésel arrancarían en absoluto, o si los cañones de cubierta siquiera seguían ahí, mucho menos en condiciones de funcionar. Por suerte para Salmón, había salido a la superficie a unos 7.000 yardas de la escolta japonesa más cercana, en el lado opuesto a la Luna, y por lo tanto en la zona de mayor oscuridad. La gran mancha de aceite causada por la ruptura inicial del tanque de combustible 7 estaba atrayendo la atención de la escolta y todavía estaban lanzando cargas de profundidad en esa zona, que afortunadamente ahora estaba a cierta distancia de la verdadera posición del submarino. Esto les dio un tiempo valioso para que los esfuerzos de control de daños pudieran comenzar. Pronto uno de los motores principales fue puesto en marcha y 20 minutos después otro fue acelerado luego de que varias válvulas de escape fueran forzadas a abrirse. 10 minutos después, el sistema de aire de baja presión se vació de agua, secado e iniciado. Esto logró eliminar la escora y añadió un poco más de flotabilidad general al submarino. Algunos de los tanques de aire comprimido, aquellos que no empezaron a perder aire por todas partes de inmediato, comenzaron el proceso de represurización, o al menos lo mejor que podía hacer el sistema de baja presión. En este punto, uno de los barcos de escolta parece haber notado al Salmon, o al menos notó algo extraño en la oscuridad, y abrió fuego a unos 5.000 yardas de distancia con sus cañones de cubierta, pero por lo demás no hizo ningún esfuerzo particular por acercarse. El Salmon decidió no llamar más la atención, y a las 21:15 minutos después lograron encender un tercer motor diésel. Desafortunadamente, cuando intentaron poner en marcha el cuarto motor, que en realidad era el motor número 1, resultó que este motor estaba completamente inundado y uno de sus ejes de transmisión se rompió como resultado. Aunque esto los dejó con una velocidad máxima de 16 nudos, en lugar de los 21 normales, era suficiente. El uso juicioso de martillos restableció los planos de inmersión de popa atascados, y también se restauró la dirección asistida, al igual que las bombas de achique después de que alguien encontró unos guantes gruesos y despejó los escombros que obstruían sus tomas. Todas las antenas de radio habían sido destruidas, así que se subió una antena de emergencia y se conectó. Y a las 21:30 pudo informar por radio sobre su condición y ubicación, mientras también esquivaba el fuego de uno de los barcos de escolta que había reanudado los disparos de largo alcance, ya que Salmon estaba haciendo grandes círculos para intentar mantener la distancia. Media docena de submarinos estadounidenses cercanos comenzaron a enviar mensajes de radio en claro al Salmon en un aparente esfuerzo por desmoralizar a los japoneses. Aunque los barcos japoneses no huyeron, los otros 3 barcos de escolta ciertamente siguieron patrullando y usando el sonar como si estuvieran buscando otros submarinos que pudieran estar acercándose, lo que dejó solo a uno para seguir hostigando al Salmon. Para la medianoche, los otros 3 escoltas habían formado una línea de patrulla, pero realmente no se movieron para ayudar a su cuarto barco, y el Salmon ocasionalmente había intercambiado disparos con el escolta más agresivo. Pero con todo, incluyendo las miras de las armas rotas, solo les quedaba lanzar proyectiles a la oscuridad y esperar lo mejor, con el cargador buscando las salpicaduras de los proyectiles y comunicando manualmente los resultados a los apuntadores de los cañones. Sin embargo, el primer escolta decidió que ya estaba harto de esta persecución y trató de acercarse directamente para mejorar la precisión de sus cañones. Cuando la distancia se redujo a 2.000 yardas, Salmon giró hacia el escolta y contraatacó, abriendo fuego con todo su armamento disponible, incluyendo los cañones antiaéreos. Esto parece haber tenido un efecto notable, ya que el barco escolta, después de haber sido gravemente dañado, se alejó sin intentar volver a atacar o siquiera continuar disparando. Salmon se dirigió hacia un aguacero para cubrirse mientras los otros 3 escoltas finalmente se acercaban para intentar vengar a su compañero. Una ráfaga de disparos de los cañones de Salmon logró persuadirlos de mantenerse a distancia el tiempo suficiente para que pudiera entrar en la cobertura del aguacero.
Una vez fuera de la zona inmediata, Salmon puso rumbo a Saipan y pidió ayuda adicional por radio. La noche siguiente, sus compañeros de manada Trigger y Silversides aparecieron junto con el USS Sterlit, que había aprovechado la oportunidad para rematar al petrolero en su camino. El trío de submarinos intactos escoltó al Salmon todo el camino de regreso a Saipan, donde la repararon lo mejor que pudieron y luego la enviaron a Pearl Harbor. Pearl echó un vistazo al submarino destrozado y declaró que la enviarían a Hunters Point, San Francisco. Inspeccionaron sus daños y declararon, bueno, en realidad no, va al astillero naval en Portsmouth, New Hampshire, reparándola solo lo suficiente para sobrevivir al viaje por el Caribe y el Atlántico. Se decidió que estaba demasiado dañada como para volver a estar en condiciones para el servicio en primera línea, así que en su lugar la convertirían en un submarino de entrenamiento y experimental. Finalmente llegó a New Hampshire a finales de febrero de 1945, pero después de más de medio año de trabajo allí, todavía quedaba mucho por hacer. Y con la guerra ya terminada y muchos submarinos completamente operativos disponibles para entrenamiento y pruebas sin necesidad de grandes reacondicionamientos, se decidió que seguir trabajando en el Salmon simplemente no valía la pena. Logró traer a su tripulación de regreso a casa, pero ya no tenía utilidad para la Marina, así que fue dada de baja en abril de 1946, apenas 11 días antes del 10º aniversario de la colocación de su quilla, y luego fue enviada al desguace. El Salmon terminó su carrera oficialmente acreditado con el hundimiento de 7 barcos por un total de 31.800 toneladas y dañando 11 más por un total de 56.400 toneladas, además de recibir una mención presidencial de unidad por la acción, y por supuesto, llevando a su tripulación de regreso a casa sana y salva a través de una verdadera montaña rusa de nervios. Eso es todo por este video, gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada con tus preguntas para Dique Seco.